es celíaco o celíaca y no lo sabe. ¿Y qué pasa? Que si esta persona con la dieta sin gluten, que se piensa que es sin gluten, va mejorando, y esa persona tiene una enfermedad autoinmune que a lo mejor empieza a desarrollar pues un tiroides de Hashimoto, una diabetes mellitus tipo 2, y resulta que es celíaco y no lo sabe. Pero es verdad que se está viendo como muchas enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos, con el SIBO. ¿Es que ahora sabemos diagnosticarlas y tenemos la suficiente información y el suficiente criterio? ¿O hay un componente externo que hace que estas enfermedades estén aflorando más? El problema no es tanto a veces un alimento, sino el producto. Muchas veces el problema no está en que no puedas comer una cosa, sino en cómo te lo estás comiendo. Me tengo que venir a Valencia a una hora en coche, muchas veces para poder comer o cenar. Pero claro, al final les tienes que preguntar al dueño o al jefe de cocina o al que sea, le tienes que preguntar cómo hace los procesos, pues entonces es muy fácil que al final te vean como la especialita, la rara, la problemática. Sí. Y otro día me di cuenta que había muchos productos, por ser vegetales o por ser veganos, que estaban colocados en la sección sin gluten, que eso ocurre mucho, que te dicen, no, es vegano, ya, pues que vegano no es sin gluten, no tiene nada que ver. Es que se confunde todo. Lo que tú decías es completamente cierto, que al final el que más empatiza contigo o el que realmente empatiza contigo es el que está pasando lo mismo que tú. Que no hace falta obsesionarse y demás, pero es verdad que al final te toca estar todo el rato con la lupa. Una persona con enfermedad celíaca tiene que estar mirando cada cosa que compra o que entra en casa. Claro. Yo cuando voy a los cumpleaños infantiles tengo mi bolsita y mi kit. Esa persona está súper contento y contenta de que yo tenga mi kit. Claro, y yo estoy súper agradecida de eso. Y luego ves, pues poquito a poco, pues la gente de tu alrededor va adquiriendo conocimiento. Hay gente que no quiere, que te ve como un problema y a veces que no te invitan a los sitios porque eres celíaca. Buenas, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con Lorena, que es licenciada en comunicación. Además de ello, también tiene un gran conocimiento del etiquetado de los alimentos. Por ello, le ha llevado a tener unos grandes conocimientos también sobre la celiaquía. Y bueno, ella se dedica a divulgar todo ese tipo de contenidos, a hacer recetas fit que no llevan gluten, de ahí su nickname, Lorena Gluten Free. O sea que hoy vamos a aprender muchísimo. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, yo encantado de que vengas aquí porque para mí es un mundo a descubrir. Hemos estado hablando un poquito detrás de cámaras, te has dado cuenta de mi gran falta de cultura en cuanto al mundo de la celiaquía y de un poco todo lo que tienen que llevar esos alimentos. Entonces me gustaría que empezáramos un poquito por el principio. ¿Qué significa ser celíaco? Bueno, yo primero de todo transmitirte que lo que te ha ocurrido a ti es lo que ocurre en la gran mayoría de población, por eso me parecía muy interesante que me invitaras y te doy las gracias, el poder, ¿no?, abrir esta ventanita a las personas que nos puedan ver y escuchar, porque hay un gran desconocimiento sobre la enfermedad celíaca y hasta que no te toca de cerca, muchas veces pues no tienes ese conocimiento, ¿no? La enfermedad celíaca es una enfermedad de base autoinmune multisistémica, ¿vale? De base autoinmune porque hay un componente genético detrás, y multisistémica porque, a diferencia de lo que puede llegar a pensar muchísimas personas, va mucho más allá de un sistema de la sintomatología digestiva, va mucho más allá de un estreñimiento, una diarrea, una pérdida de peso, una ganancia de peso, que se hinche la barriga, va mucho más allá. La celiaquía tiene muchísimos otros síntomas y enfermedades aparejadas que hay un gran desconocimiento. Entonces, por eso se dice que es de base autoinmune y multisistémica. Es una enfermedad autoinmune, la celiaquía. Es que me gusta mucho porque hoy vamos a romper muchísimos mitos. Sí. Hoy vamos a hablar de un tema del que la gente además se piensa que sabe o nos pensamos que sabemos porque simplemente lo asociamos a harinas, a panes. Oye, pues no comas pan y ya está, ¿no? Claro. Y como que te han solucionado el problema con lo que realmente lleva detrás. Entonces, claro, ¿cómo un poco podemos concienciar a esa gente? Porque, claro, ¿qué es una enfermedad autoinmune? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué siente un celíaco? Claro. A ver, es que hay muchísimos, o sea, cada celíaco es un mundo. No todos los celíacos, por desgracia, no todos los celíacos cumplimos el mismo patrón, porque si fuera así, sería muy fácil de diagnosticar y nos diagnosticarían pronto. El problema está en que la celiaquía tiene un diagnóstico tardío, una cifra súper elevada de un diagnóstico tardío. ¿Qué pasa? Que el diagnóstico tardío hace que cuando tú llegues al diagnóstico de la celiaquía, ya tengas una serie de problemas adheridos que si tú lo hubieses sabido antes, pues a lo mejor te lo hubieses ahorrado, ¿no? Claro. Entonces, claro, llega un momento en el que por ejemplo, pues es que hay tantos síntomas, pueden ser síntomas a nivel digestivo, pero también pueden haber, por ejemplo, migrañas, pueden haber pérdidas de peso, pueden haber déficit en el crecimiento de niños pequeños. Muchos niños y niñas pequeñitos se ven, uno de los indicadores que hace sospechar al profesional sanitario, al pediatra, que
que ese niño puede llegar a ser celíaco, por ejemplo, puede ser pues, una dermatitis, una piel atópica, un retraso en el crecimiento, en el desarrollo de la pubertad. Pues muchas veces esos son indicadores de que ese niño o niña puede tener detrás una enfermedad celíaca. Por ejemplo, en hombres, habla de, por ejemplo, si van a buscar familia y tienen algún problema de fertilidad, en hombres se ha visto un descenso en testosterona, en las mujeres, al tener atrofia en vellosidades intestinales, hay un déficit de absorción de nutrientes, eso también puede llevar a problemas en infertilidad. Hay muchas mujeres que llegan a consulta de fertilidad y se ponen a indagar y resulta que esa persona tiene enfermedad celíaca y no lo sabe. Madre Tiene mía. migrañas también crónicas, ya te digo, problemas de piel, incluso problemas en tema de artritis, artrosis. Hay muchísimos problemas mucho más allá. Entonces, claro, un patrón de perfil que digas es que tienes esto, esto, esto y tienes celiaquía, no lo hay. Sí que hay un protocolo del Ministerio de Sanidad para hacer el diagnóstico de celiaquía como toca. Que eso sí que es, pues hay que hacer primero la clínica digestiva, la clínica es lo que marca, sea digestiva o no. Luego estaría la serología, los anticuerpos. Luego estaría los anticuerpos, hay veces que dan positivo y hay veces que no, y hay veces que no y aún así la persona es celíaca. Falsos negativos. Dan falsos negativos Ostras. muchas veces por la moda de quitarse el gluten antes de tiempo, que si quieres luego hablamos de Sí, eso. luego te recogeré el Claro, guante. la serología, luego de la serología está la genética, que tú tengas una genética positiva a celiaquía no significa que tú vayas a desarrollar la enfermedad. Tú puedes tener uno de los genes que se tiene para ser celíaco, pero eso no quiere decir que vayas a desarrollar la enfermedad. Como dice Collins, que es un genetista que lo nombra la doctora Sariar pone en su libro, él siempre dice que la enfermedad celíaca es la pistola y el ambiente es el gatillo. Entonces, lo que te ocurra o el resto de cosas que te pasen en la vida, o a nivel sanitario, o estrés, o lo que sea, eso puede hacer detonante de que esa enfermedad autoinmune se despierte. Ostras. Es decir, tú puedes tener ejemplo y nunca desarrollarla, pero o sí. Se queda ahí dormida y Claro. no tienes problemas ni Luego, síntomas. lo siguiente sería la endoscopia con toma de biopsias. Una endoscopia bien hecha. A mí me ha ocurrido, y lo puedo decir en primera persona, a mí me llegaron a hacer una endoscopia porque tenía los parámetros y seguíamos, ¿no? Cuando vas dando positivo te van haciendo las siguientes. Ahí me hicieron una endoscopia y no me hicieron la endoscopia con toma de biopsias. Entonces, si te hacen una endoscopia y no te toman biopsia, no se puede ver No la lesión sirve. del intestino. Y luego ya tuve que pasar por una siguiente endoscopia, dormida y con toma de diferentes sitios, hasta 6 puntos me tomaron a mí. Ostras. Las biopsias tienen que tomar de diferentes, porque si tomas solamente de un sitio, a lo mejor en ese sitio no tienes la lesión. Entonces hay que hacer un buen análisis, hay que hacer una endoscopia como toca, con unas buenas biopsias y luego la respuesta a la dieta sin gluten. Entonces si cumples 4 de esos 5 te diagnostican celiaquía. Ahora bien, hay casos extraños de celiaquías refractarias y cosas que sí que a lo mejor no cumplen esos criterios y es el profesional sanitario el que tiene que valorar si sigue haciendo otro tipo de pruebas como citología de flujo y demás o para llegar al diagnóstico. Pero yo sí que digo que el diagnóstico de celiaquía lo tiene que hacer un profesional médico digestivo. No O sea, vale que cualquier sepa chamán. bien lo que... Claro, porque ahora hay mucha moda de... No, el diagnóstico no, es que me han dicho que soy celíaca, tal persona me ha dicho que soy celíaca, otra profesional. Un profesional médico digestivo actualizado, que no simplemente con una serología negativa te diga, no, la enfermedad te sale a 1 o a 2, tú no eres celíaco, se acabó el estudio. Bueno, si es así, a lo mejor yo siempre digo que también que no te quedes con un solo... Si no estás de acuerdo, no te quedes con una sola opinión, pide una segunda opinión, porque al final estás hablando de una enfermedad autoinmune, que es que te va a marcar de por vida. Madre mía. Sí. Parece un poco ciencia ficción todo lo que hay que pasar hasta que Sí. te confirman tu diagnóstico. O sea, Sí. esto encima, sumado al gran retraso que hay muchas veces en la medicina de especialidad, Sí. esto hace que todo se convierta un poco en un camino que crea un poco de desasosiego a lo mejor, ¿no? Muchísimo. Yo recuerdo que yo hasta llegar al diagnóstico y luego cuando te dan el diagnóstico ya vas súper perdido, que fue por lo que yo me animé a ponerme a estudiar en etiquetado de alimentos, en nutrición, en alimentación, porque vas muy perdido. Yo no digo que todo el mundo cuando le dan el diagnóstico de celiaquía tenga que hacer como yo, ¿no? Y ponerse a estudiar un montón de cosas. Pero Para eso estás tú, que le facilitas el camino. Sí que por lo menos el poder tener tener el conocimiento y la información. Yo sí que sé que seguro que cuando publiquemos el vídeo del podcast, igual nos llevamos algún comentario y antes de que llegue lo digo.
bueno, pues no es para tanto, o yo tengo mi primo que se curó, o yo como gluten y no pasa nada, yo soy celíaco y no es para tanto. Bueno, esto no es una cosa que diga yo, Lorena Berzosa, ni es una cosa que diga cualquier nutricionista o médico, no, o sea, esto es una realidad. La Sociedad Española de Patologías Digestivas lo recoge, la Asociación Española de Gastroenterología, es decir, es una enfermedad autoinmune reconocida y es lo que es. La información está ahí y sabemos lo que es la enfermedad celíaca y lo que supone para una persona tenerlo. ¿Y qué hay que hacer? Que tú tengas la enfermedad y no te quieras cuidar, es Eso decisión ya, tuya. claro. Es decisión tuya. Como el que tiene Pero, problemas en los pulmones y sigue fumando. efectivamente, Eso ya cada cual. pero no minimices la enfermedad. Ya. Que eso es muy importante, porque muchas veces, bueno, yo como soy asintomático y no me pasa nada, bueno, que tú te consumas gluten y no te lo notes, no significa que no esté pasando nada en tu cuerpo. Claro. Porque es una enfermedad autoinmune, es decir, tú no lo ves, pero tú no sabes cómo te está afectando. Igual te está destrozando los intestinos, Claro, o te está no lo afectando el sabes. estómago, o vete tú a saber. Claro, porque si no tienes sintomatología digestiva, cuando te contaminas, pues es un problema, porque te confías y a lo mejor sí que te estás contaminando constantemente y no lo sabes. Es que es una enfermedad que se ha cogido, que la hemos cogido todo. Yo me voy a incluir siempre en el saco porque yo estoy ahí un poco. Sí. Porque como se ve tanto, esos avatares que tú estás diciendo, esos personajes que tú estás diciendo de, bueno, pues yo la tengo, pero nada, no pasa nada, esa tostadita me la puedo comer. O no, no pasa nada. Te hemos comprado cerveza, pero no hay sin gluten. Bueno, da igual, por una no pasa nada. Y dices, ostras, muchas veces esa gente mismo es la que le hace daño a su propio ecosistema que se debería crear o que debería haber. Entonces te voy a hacer una pregunta que sé que te va a gustar mucho, que es ¿cuál es la diferencia entre una enfermedad celíaca y un intolerante al gluten? Claro, eso lo hablábamos antes detrás de cámara. Sí. A ver, la intolerancia al gluten no existe, ¿vale? En celiaquía está lo que es la enfermedad celíaca, con vaso autoinmune y demás. Luego tenemos la sensibilidad al gluten no celíaca o la alergia al trigo en concreto, que es una alergia. Y la intolerancia al gluten no existe. La intolerancia se tiene a un azúcar, por ejemplo, a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol. Pero el gluten es una proteína. Tú no puedes tener intolerancia a una proteína. O sea, desmontado. Entonces la intolerancia al gluten no existe. Si a alguien le ha dicho que es intolerante al gluten y se lo ha dicho un profesional sanitario, pues que cambie de profesional sanitario. Porque la intolerancia al gluten no existe. Y lo que te comentaba antes de quitarse el gluten antes de tiempo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? La persona cuando le dicen, no eres intolerante al gluten, quítate el gluten. Claro, ¿qué pasa? Esta persona a lo mejor es celíaco o celíaca y no lo sabe. ¿Y qué pasa? Que si esta persona con la dieta sin gluten va mejorando, sin gluten, es que se piensa que es sin gluten, va mejorando y le hacen la serología y da negativo, o da un porcentaje muy bajito, se acaba el estudio. Esa persona nunca va a ser diagnosticada de celiaquía. No y esa persona tiene una enfermedad autoinmune que a lo mejor empieza a desarrollar pues, un tiroides de Hashimoto, una diabetes mellitus tipo 2, empieza con artritis, con osteoporosis, y resulta que es celíaco y no lo sabe. Entonces, claro, es muy importante no quitarse el gluten antes de tiempo. Si tú tienes sospechas de que puedes llegar a ser celíaco, no te quites el gluten, porque luego el diagnóstico va a ser muy difícil, porque luego hay veces que te obligan a reintroducir el gluten para poder hacerte todas las pruebas. Ostras. Claro, y eso supone un daño intestinal serio. Y como te encuentres de haber introducido el gluten luego de haberlo quitado. Entonces, yo sí que recomiendo que si vamos, una persona tiene sospechas de que puede llegar a ser celíaco, no se quiten el gluten antes de tiempo. Hasta que no se hagan las pruebas, ¿no? Y no se diagnostique como corresponde. Claro, que tú luego, porque tú, por tu título personal, te quieras quitar el gluten, porque tú quieras, bueno. Y luego también hay muchas personas que se quitan el gluten pensándose que me compro lo que ponga sin gluten y ya está. Pues que es más sano, ¿no? El gluten está en muchos sitios y el gluten no es. El que un producto te ponga sin gluten no es más sano. Muchas veces es todo lo contrario. Ponen sin gluten, pero le meten otros 4 elementos, ¿no? Otras cosas que son incluso peores que el gluten para la persona que no le afecta. Claro, una cosa es, nosotros en celiaquía tenemos la clasificación de alimentos, tenemos alimentos genéricos, que son los alimentos que por su naturaleza no tienen gluten, la carne, el pescado, la fruta, la verdura. Y luego tenemos los alimentos no genéricos en 3 clasificaciones. La primera sería los alimentos convencionales, los no convencionales específicos y los no aptos. Los no aptos que directamente tienen gluten, ¿vale? Se acabó. Los convencionales serían, por ejemplo, las harinas sin gluten.
la harina de trigo sarraceno, la harina de avena, la harina de quinoa, la harina de garbanzo. Tú me dirías, eso no tiene gluten, Lorena. Ya, pero puede, en el proceso de elaboración, puede haber estado en contacto, por ejemplo, en los molinos, con otro que tenga gluten, entonces tiene que estar certificado, tiene que poner que no tiene trazas. Luego están los específicos, que son los que te ponen que tienen menos de 20 partes por millón, que tienen un poquito de gluten, pero no lo suficiente para que nuestro sistema inmune reaccione, y luego ya están directamente los que no son aptos. ¿Vale? Entonces, cuando tú coges un producto de los que te pone sin gluten, hay veces que es, por ejemplo, pues puede ser una harina de trigo sarraceno que te ponga que es sin gluten, pero es una harina de trigo sarraceno buena, es sin gluten y ya está. Pero si tú coges un producto ultraprocesado, sin gluten, no deja de ser un producto ultraprocesado, por mucho que te pongas sin gluten. Si tú, por ejemplo, coges, me pasó hace poquito una persona que conozco, un amigo que me dice, yo es que me hago una empanada con masa sin gluten, porque claro, es más sana. Y yo le digo, bueno, pero será porque te gusta, porque más sana, cuando vayas al súper, mándame etiqueta. Y más cool, más Claro. sana y más cool. Y me mandó la foto de los dos productos. El que no llevaba gluten, el que llevaba gluten, porque era de trigo, llevaba 4 ingredientes. El primero era harina de trigo, que no será el mejor trigo del mundo, porque lo de los trigos de hoy en día, eso es da para otro episodio. Otro podcast entero. Pero llevaba la harina, llevaba levadura, llevaba alcohol y llevaba mantequilla. La que ponía sin gluten, lo primero era almidones, un montón de mezclas de maltodextrina, de gomas, de espesantes, de aromas, para que ese producto sin gluten pareciera el sabor y demás al con gluten. Entonces, el que una cosa sea sin gluten no es más sana. ¿Qué pasa? Que una persona con la diagnostican celiaquía, nadie te explica dónde está el gluten, cómo hacer una vida sin gluten, porque no es una alimentación sin gluten, es una vida sin gluten, porque los medicamentos pueden llevar gluten, porque los suplementos pueden llevar gluten, y porque la contaminación cruzada, nadie te lo explica eso. Yo siempre pongo el símil de la diabetes. Cuando a una persona le diagnostican diabetes, le asignan un enfermero o una enfermera que le explica cómo llevar a cabo su vida con diabetes. Cuando a una persona nos diagnostican celiaquía, te dicen, quítate el gluten. Y tú sales de la consulta diciendo, hay que quitar el gluten. Vale, ¿y dónde está el gluten? Y a mí me ocurre cuando doy charlas para la ciudadanía, que pues durante la charla van surgiendo preguntas y muchas veces cuando acaba la charla, las personas se acercan y te dicen, vaya, me he dado cuenta que me estoy contaminando en mi propia casa. Ostras. O vaya, me he dado cuenta pues que esto no lo estoy haciendo bien. Y muchas personas que a lo mejor por Instagram, ¿no?, en el perfil de @versión gluten free, me mandan fotos o me mandan, esto tiene gluten, esto no tiene gluten. Y muchas veces, mira, fíjate, esto, hace poquito una chica, Lorena, ¿este kefir? ¿Qué opinas de este kefir? Digo, pues lo que opino, ingredientes no está mal, pero ese kefir tiene gluten. Fíjate que te lo pone, pues no me había dado cuenta. Ostras. Y te lo pone, puede contener trazas de gluten. O puede contener trazas de trigo, cebada, centeno, espelta, claro, que son cereales que tienen gluten. Claro, porque ¿hasta qué punto a vosotros os afecta el que pueda llevar trazas? O sea, que es igual que a lo mejor una alergia que inmediatamente que comes un alimento te da reacción o te da sintomatología. Tiene que haber como... Como te comentaba antes, claro, sí, hay muchos celíacos. O sea, cada persona es un mundo. Hay personas que tienen enfermedad celíaca que comen trazas y no se enteran, y no tienen reacciones digestivas, y hay personas que sí, que comemos algo que tenga trazas o estamos en un sitio y se ha contaminado algo. A mí me ha ocurrido cuando me he contaminado en algún restaurante o a veces una vez en mi propia casa, es porque se nos ha escapado algo. Es porque ha habido una contaminación cruzada, no es porque me haya comido algo que lleve gluten. Es porque en el proceso de manipulación algo ha pasado. Algo ha pasado. Alguien ha tocado donde no debía, o alguien ha puesto la sal que no debía, o alguien ha cortado el pan donde no debía, o se ha gastado un colador que no tocaba. Ha pasado algo, y entonces mi sistema inmune, al entrar en contacto con una cosa que sí que tenía gluten, ha desarrollado la sintomatología. Hay personas que no desarrollan la sintomatología, eso es un problema. Para eso sí que es cierto que en el mercado hay unos test en los que tú puedes, yo siempre digo que esos test son para cosas puntuales, es decir, no hay que obsesionarse. Lo que hay que hacer es llevar una dieta basada en alimentación real, en esos alimentos que hemos visto convencionales, que no tienen posibilidades. Genéricos o convencionales, y ya está. Una alimentación real, carne, pescado, verdura, alimentos, sí que tener alguna cosa pues, puntualmente, evidentemente, pero basarse en una alimentación real y evitar esas cosas para minimizar riesgos. Claro. Que es lo más importante. Claro, es que estás hablando de cosas
súper sensibles, o sea, tan básico como utilizar otro colador, como hacerlo a lo mejor en la misma sartén, utilizar o que la paleta o Claro. cosas muy, muy al detalle. Eso en casa a lo mejor puedes tener el mayor cuidado del mundo y demás, pero eso se debe de convertir un poco en una pesadilla a la hora de salir por ahí. Claro, en casa, yo cuando a veces en las charlas hablas con las familias y muchos te dicen, pues yo tengo la cocina solamente todo sin gluten. Yo tengo una cocina mixta, pero ¿cómo lo haces? A ver, en las cocinas pueden ser mixtas. En una casa, yo por ejemplo, mi casa es una cocina mixta. Sí que es cierto que el 90% de lo que entra en mi casa es sin gluten, pero porque es comida. Yo cuando voy a la carnicería ya tenemos cuidado, que si quieres luego hablamos, de que no haya contaminación cruzada, pues la carne, el pescado, la verdura, la fruta, lo que se pueda comprar envasado, como por ejemplo pueden ser, pues te pongo ejemplos, ¿no? Botes de judías verdes, atún, tal. Si por ejemplo hay alguna conserva, pues si es en escabeche sí que tiene que estar certificado, si es en natural no, pues botes de tomate triturado, cosas que tú tienes en casa que no llevan gluten, o que si lo compro que tenga que estar certificado sin gluten. Que lleve gluten, hay un pequeño porcentaje que es, por ejemplo, en el último cajón del congelador está el pan sin gluten, en el último cajón, para que no caigan migas, Ostras. hay una tostadora especial para ese pan, para el con gluten, porque todo lo demás es sin gluten. Qué locura. Y luego hay un cazo y un colador y un estropajo para cuando se hace la pasta con gluten, en ese armario, porque todo lo demás en la vajilla es lava. Lo que pasa es que, y luego, por ejemplo, cambiar todo lo que haya podido. Una vez llega el diagnóstico a casa, si por ejemplo tienes en casa material poroso me refiero a tabla de madera, cuchara de madera, eso fuera, retíralo. La madera es un material poroso y eso estaba absorbiendo mucho, entonces eso fuera. Si va a ser todo 100% sin gluten, tú puedes tener madera sin problema, Claro, pero si porque todo no, lo que toque. ideal es que cambies a otros utensilios que no sean porosos. El colador, ¿por qué? Porque el colador suelen ser estos de aluminio en muchas casas y eso es un material muy poroso. Si ahí se hace pasta y luego tú pones tu pasta, por muy bien que se limpie el colador, siempre, entonces lo ideal es tener coladores separados. Luego, por ejemplo, el tema de la sal, los saleros, los típicos saleros que metes la mano, pues en casa si va a hacer una cocina mixta, o 2 saleros o directamente que el salero sea siempre sin gluten. Luego hay que revisar las especias. Las especias también. Sí, las especias tienen que ser libres de trazas. Madre Si tú, por mía. ejemplo, compras una canela en rama, no. Pero si la canela ya te va en el bote, cuando el alimento se convierte en producto, es cuando tenemos que prestar mucha atención. Por el proceso. Claro, cuando el alimento se convierte en producto. O cuando el alimento alguien lo va a manipular. Yo, por ejemplo, cuando voy a la carnicería, a mí ya me conocen, cuando voy a comprar, y ya saben, cuando yo llego directamente, se cambian los guantes, coge el cuchillo limpio para la manipulación. Y depende de qué producto sea, me lo sacan de dentro. Porque si yo, por ejemplo, no voy a ir a comprar carne a la carnicería a las 2 del mediodía de un sábado, porque ya está todo muy tocado. Claro. ¿Y cómo te afecta a ti? ¿Cómo notas que te has contaminado? Yo, por suerte, lo noto. Digo por suerte porque el no saberlo, que te estás contaminando, es un problema, porque te estás haciendo daño y no lo sabes. Yo a las 5 o 6 horas de haber consumido gluten, soy reloj o clock, y yo noto y empiezo toda la sintomatología digestiva. Primero la digestiva, luego para mí la falta de energía. O sea, yo empiezo sintomatología, vomitar, de todo. Luego, a partir de esas horas, empiezo con un cansancio extremo que no me quito en una semana. Ostras. Lo del cansancio es muy común en las personas con enfermedad celíaca, por lo menos de la gente las personas que yo me rodeo en asociaciones y demás con las que estoy participando y colaborando, y tenemos muchos foros de trabajo y demás, y coincidimos, o sea, y amistades también que creas, ¿no? Y que porque al final muchas veces nadie te entiende mejor que alguien que está pasando por algo similar, Claro. que es lo que me ocurre a mí cuando doy las charlas, ¿no? Y el cansancio es un síntoma que compartimos muchas personas con enfermedad celíaca. Tú piensas que nuestro sistema inmune, claro, reacciona. Y estás todo el día así, pues tu cuerpo está agotado. Madre mía. Y luego a mí, por ejemplo, también me pasan las migrañas. Las migrañas, o hay veces que depende también psoriasis, picores en la piel, depende un poco de la exposición. Yo sí que es verdad que soy una persona que por suerte me contamino poco porque me la juego poco. Hombre, menudo ya en la carnicería hasta Me te conocen, o sea. me la juego poco, no suelo ir a sitios que no tengan mucha confianza, me toca tirar mucho de tupper. Claro, por eso es por lo que te decía, que eso en casa más o menos lo puedes tener bastante controlado, porque entre otras cosas depende o de ti o de Con la persona con la persona con la que convivas.
Pero claro, en un restaurante, por ejemplo, ¿qué opciones tiene un celíaco? Muy pocas. Muy pocas. O sea, ¿se podrían hacer muchas más? Sí. Yo, por ejemplo, las charlas, las asesorías que he dado a restaurantes, hay que ver la realidad de cada restaurante y cómo tiene la cocina y ver hasta qué punto se puede, pero ¿qué pasa? Que nosotros cuando vas a un restaurante y te dan, si aquí tienes la carta de alérgenos, a ti cuando te dicen eso como celíaco dices, aquí no como. Porque la carta de alérgenos a mí no me vale. Porque el gluten no, o sea, te ponen los cereales con gluten, sí, pero ¿y la contaminación cruzada? Imagínate, voy a ponerle claro ejemplo de una tostada. Que tú me digas, Lorena, ven, sí, vente que tengo pan sin gluten. Y te hago una tostada con jamón, por ejemplo. O con tomate, con jamón y con tomatito cortadito a trocitos. Vale. Coge la tostadora donde se acaba de tostar el pan con gluten, porque no sabes, la contaminación cruzada, me lo tostas en el mismo sitio. Luego coges el salero en el que has metido la mano para hacer todas las tostadas y toda la cocina y pones la sal en el pan. Y luego el cuchillo con el que has estado cortando el pan con gluten, cortas el tomatito y me lo pones con mi jamón. Te pego una paliza al estómago. Claro, ¿para qué? eso se supone que para ti no tiene gluten, porque todo lo que me has puesto No tiene gluten, no claro. tiene gluten. Y la contaminación cruzada. Entonces, claro, en un restaurante la carta de alérgenos a las personas con celiaquía no nos vale. No nos vale para nada. Entonces, en un restaurante lo tenemos complicado. Lo ideal es ir a sitios que tengan alguna formación y que estén avalados por las diferentes asociaciones que hay. Y aún así, preguntar siempre, siempre. Si es un restaurante con cocina mixta, preguntar siempre cuando un plato te llega a la mesa, siempre. Y si es un restaurante, aunque sea 100% sin gluten, pues también preguntar, porque a mí también me ha llegado. Yo me he contaminado en restaurantes de cocina mixta y en restaurantes 100% sin gluten también. Ostras, ¿y cómo puede ser? Por ejemplo, uno de ellos fue una especie que tenía gluten y uno de ellos fue que, como habían comprado la harina, que siempre la compraban en formato de 2 kilos, de esa marca en concreto, y estaba en oferta la de 8 kilos y compraron la de 8 kilos. Pero es que estaban hechas en molinos diferentes y no se habían dado cuenta que la de 8 kilos sí que contenía cereales que tenían gluten y la otra no. Madre mía. Pues claro, muchas veces son errores que nos puede pasar. O sea, todos podemos cometer errores, aun con toda la buena voluntad del mundo. Claro. Yo siempre lo digo. Y es más, yo cuando me he contaminado, lo he dicho al restaurante en concreto. Pero para que puedan analizar qué ha podido llegar a pasar. Incluso siempre presto mi ayuda como especialista en etiquetado de alimentos oye, si os puedo ayudar en algo, decírmelo. Porque se os puede poner alguien más también malo. Y porque si tú estás diciendo que estás haciendo una cosa bien, hazla bien porque es la salud, es mi salud lo que está en tu mano. No me voy a morir, no me va a dar un ataque de alergia aquí, porque no va de eso la celiaquía, pero sí que me puedo poner muy malito. Entonces, pero sí que es cierto que he tenido de todo, ¿no? He tenido respuestas muy buenas y luego he tenido respuestas que no. Al final yo siempre digo que todos podemos equivocarnos, pero la profesionalidad también radica en saber dar una buena respuesta. Entonces, si has metido la pata, el cómo dar la respuesta hará que yo he habido sitios que me he contaminado, me han dado una buena respuesta y luego he vuelto, por supuesto. Es que todos nos podemos, por desgracia te puedes equivocar. No debería de pasar, pero pasa. Pero es que puede pasar. Es que son cosas tan... Y luego, por ejemplo, los restaurantes que ha sido con cocina mixta, ha sido pues por un error humano en cocina. En cocina de, por ejemplo, pues que algo se haya frito en un aceite usado. O que ahí se haya movido con la paleta que no tocaba, con el colador que no tocaba. Yo para eso cuando hago asesoría siempre digo a restaurantes que si es cocina mixta, hay una persona encargada de la persona que viene con celiaquía y colorines en la cocina. Colorines en la cocina me refiero a la sartén, pues que sea de color verde fosforito y la paleta verde fosforito y la tabla verde fosforito. Porque si tú estás trabajando conmigo y ves que a mí se me está quemando algo, no vas a meter, a mover o no vas a sacar o no vas a cortar, porque vas a ver que es verde fosforito y decir, eso es de alergia o es de celiaquía o es de algo, pero eso... Algo que llame la atención. Tiene algún control especial. Claro, es que al final, claro, yo por ejemplo estoy descubriendo un montón de cosas, pero sí, es verdad. Pero yo, por ejemplo, antes de hablar contigo, yo podría ir a trabajar perfectamente en un restaurante. Ahora mismo estamos en un restaurante y yo podría trabajar aquí de camarero o incluso de cocinero si tuviera conocimientos. Y no tendría que saber todo esto. Entonces, a lo mejor falta un poquito de divulgación y de formación al personal encargado de estas cosas. Sí, mucho. A ver, yo siempre digo que a ver, las personas de hostelería
del sector Horeca no tienen por qué saber, porque se dedican a la restauración, a la hostelería, no a la salud. Entonces, creo que sí que falta una gran divulgación y una gran formación. Hay muchísimo desconocimiento, pero hay cosas, muchas veces es como, yo he escuchado, ¿no? El típico comentario de, pues, no vengas, porque no puedo venir. Joder, O es que lo ponéis muy difícil. Me ocurrió en una cafetería de pedir el café con bebida vegetal. ¿Tienes bebida vegetal sin gluten? Sí, tengo vegetal. Ya, pero sin gluten. ¿Cómo? Sí, es que la bebida de almendra, de soja, de avellana, tiene que estar certificada sin gluten. Tiene que poner, la gran mayoría pone sin gluten, pero la gran mayoría te pone, puede contener trazas de cereales que contengan gluten. O puede tener trazas de trigo, de cebada. A veces no encontraremos la palabra gluten, porque no es uno de los 14 alérgenos. A veces encontraremos que contiene centeno. Pues un celíaco no lo puede tomar. Porque el centeno es un cereal que contiene gluten. O sea, ¿no están obligados por ley a poner si es sin gluten o con gluten? No. Así como, por ejemplo, sí que te voy a decir que en los medicamentos tenemos suerte las personas con celiaquía, porque desde 2008 el Ministerio de Sanidad sí que obliga a los medicamentos a que si dentro de los excipientes que tiene el medicamento puede contener cereales que contengan gluten, lo tiene que poner en el prospecto. Entonces, ahí, por lo menos en los medicamentos sí que tenemos suerte. Por lo menos un campo en el que... Porque tú me dirás, los medicamentos, claro, muchas veces tienen almidones, que bien puede ser de trigo o puede ser de patata, de maíz. Entonces, claro, si es almidón de trigo, la pastilla, a mí me ocurre, hay medicamentos que tomo que en jarabe me lo puedo tomar y en pastilla no. Madre mía, porque claro, qué locura. La pastilla está hecha con almidón de trigo. Entonces, claro, eso hay que mirarlo. Entonces, no están obligados. No están obligados. Ostras, qué llamativo, porque al final, jolines, si es una enfermedad reconocida, encima una enfermedad autoinmune, Sí. que se les da cierta seriedad y pueden llevar a consecuencias muy graves. Sí. Entonces, que eso no esté ni siquiera regulado, un toque de atención, ¿no? Por Sí. lo menos deberían llevarse. Por eso estos espacios me parecen muy interesantes de poder comunicar, poder divulgar y poder llegar a que las personas a pie de calle tomen conciencia de lo que realmente es la enfermedad celíaca. Claro, es verdad que además ahora estamos viviendo un poco al menos yo lo siento así, no lo sé si será o no será, ahora tú me lo corroboras, pero es verdad que se está viendo como muchas enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos, con el SIBO, enfermedades de temas de estos ya te lo diré, de alergias a determinados componentes y cosas que antes no se veían tanto. Entonces, ¿es que ahora sabemos diagnosticarlas y tenemos la suficiente información y el suficiente criterio? ¿O hay un componente externo que hace que estas enfermedades estén aflorando más? Yo personalmente te digo que muchas veces no es tanto el problema no es tanto a veces un alimento, sino el producto. ¿Vale? Muchas veces el problema no está en que no puedas comer una cosa, sino en cómo te lo estás comiendo. Y muchas veces el propio estrés, cómo vivimos y luego la calidad de los alimentos. Ahora, prácticamente todo el mundo tenemos déficit de vitamina D. Casi todas mis amigas nos tomamos todas vitamina D. Casi todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque... Con los 40 grados primero, que hacen... no salimos, estamos siempre en oficinas, no salimos casi. Y luego, que antes todos los alimentos que nos tomábamos se cultivaban bajo el sol. Al final también absorbíamos cosas de lo que... Ahora todo siempre va en plástico, todo bajo invernaderos, todo... Entonces... cada vez tenemos más cosas porque también lo que comemos tampoco es comida real. Sí que es cierto que hay enfermedades que por suerte, antes ¿cuántas personas han fallecido con cáncer digestivo sin saber que eran celíacos y celíacas? Claro. Porque a mí me pasan los foros en los que te comento que me reúno con personas que comentan, ¿no? Casos y que te comentan sus propias experiencias y ves, y dices, no, es que yo soy celíaca y ahora cuando un celíaco sale en una casa, normalmente si haces genética del resto, salen más. Que no quiere decir que vayan luego a tener la enfermedad, pero la genética está ahí. Y dicen, no, pues mi abuelo o mi abuela que falleció de cáncer digestivo, quién sabe si era celíaco o celíaca. Claro, entonces no se miraba, por suerte sí que es cierto que ahora tenemos una serie de cosas y en celiaquía se está avanzando mucho. Se está estudiando en Madrid, también hay una tesis doctoral de un doctor en Murcia muy buena. Están haciendo otros análisis para poder llegar a determinar pues, cómo ver casos de celiaquía muy difícil de diagnóstico, porque hay veces que
que la serología da negativa y hay veces pues, que si la endoscopia no está bien tomada... Pues, puede dar esos falsos... Claro, se está investigando mucho por suerte, pero claro, paralelamente a eso tenemos luego la realidad, cuando sales de la consulta con el diagnóstico de celiaquía, de que los sitios a los que puedes ir a comer o a cenar son muy limitados. Donde yo resido, me tengo que venir a Valencia a una hora en coche, muchas veces para poder comer o cenar. Madre mía. Te limita muchísimo. Claro. Pero muchísimo. A mí la celiaquía me ha cambiado la vida. A mí cuando me dice, ¿te ha cambiado mucho? Sí, a mí la celiaquía me ha quitado la libertad. Y te lo digo tal cual porque yo no tengo libertad de elegir. Yo no digo, venga, esta noche cenamos por ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque depende de dónde sea, pues yo no puedo ir. Claro. O tengo que llamar y preguntar y jugártela. Claro, y al final, conforme lo está diciendo, claro, yo me imagino la situación y al final tú no lo quieres hacer o no quieres inmiscuirte en detalles y demás, pero claro, al final les tienes que preguntar al dueño o al jefe de cocina Sí. o al que sea, le tienes que preguntar cómo hace los procesos. Entonces es muy fácil que al final te vean como... La especialita, la rara, la problemática, sí. Entonces, claro, eso te complica más aún y te condiciona, ¿no? Sí. Supongo. Sí, porque además, emocionalmente, que eso en todas las jornadas a las que he asistido se ha tocado el tema, ¿no? A nivel la gestión emocional de la celiaquía. Tú, que la padeces, y las personas que te rodean. Porque no solamente va contigo. Claro, se tienen que adaptar. Se tienen que adaptar. Yo me voy de viaje y yo soy una persona que a mí la celiaquía no me para. No me para de que yo cojo mi tupper y yo cojo tal y yo... Pero la realidad es que a mí me ha cambiado la vida y que la realidad es que yo tengo una libertad limitada. Yo no puedo ir donde yo quiera cuando yo quiera. Yo, por ejemplo, me voy de viaje, en las áreas de servicio, yo no puedo comer en las áreas de servicio. Que te ponen que hay opciones sin gluten, sí, con contaminación cruzada también, que eso es otra historia. Entonces, claro, no, yo tengo que llevarme siempre mi bolsita con mi tupper y que me dejen entrar en el área de servicio a la comida. Ostras. Conciertos, festivales de música, las food trucks, no, sé que te ponen que, o sea, tienen opciones sin gluten y cuando preguntas por la contaminación cruzada te dicen, bueno, tráete el papel de celíaco y puedes entrar comida al sitio. Y yo cuando voy a los festivales de música o a conciertos, yo llevo mi papel de sanidad, mi informe médico como que tengo enfermedad celíaca, para que te dejen entrar. Para que me dejen entrar mi comida. Madre mía. Pero yo me tengo que estar llevando mi comida. Sí, sí, es una preocupación constante. Tienes que estar preparándola y la gente tiene que estar mirando, o si vas a un sitio apartado en una mesa, o si vas a una comida con más gente tú aparte, en una esquina, porque el pan va que vuela, y pásame el pan, pásame tal, pásame... Entonces, claro, te cambia completamente. Yo ya te digo, de viaje, quieres ir a un sitio, ya, si es por España, lo primero, tienes que mirar a ver en qué sitio te vas, si hay alguna asociación de personas con enfermedad celíaca, si te pueden aconsejar qué sitios más o menos son fiables, para por lo menos tener algún sitio donde ir. Claro. Claro. Luego, si te vas de hotel, pues te vas de apartamento. Si te vas de hotel, los desayunos de hotel. Cuando te dicen, sí, te saco el pan sin gluten, te sacan el pan sin gluten en la bolsita. Ahora coge lo que quieras. Lo que quiera, ¿no? Porque de todo lo que hay en el buffet no puedo coger nada. Porque tú con la misma pinza que has cogido el pan, estás cogiendo el jamón. Claro. Entonces tienes que pedir que te lo saquen de dentro. Y te lo sacan de dentro, tienes que preguntar si lo que te sacan de dentro tiene gluten o no y cómo lo están manipulando dentro. Entonces, claro, yo en los hoteles opto por llevarme mi kit de supervivencia. Yo me llevo mis tostaditas, yo me llevo mi jamón que no necesita refrigeración, o me llevo atún, o me llevo yogures estos que son para bebés, que no necesitan refrigeración, un poco de fruta, un poco... Yo siempre me llevo mi kit de supervivencia en la maleta. Claro. Y luego si te vas a mover por la zona, pues lo mismo, tienes que estar siempre buscando para hacer paradas, tienes que montarte el viaje, si hay sitios para comer o cenar, de tú poder estar cerca de comer y cenar en ese sitio. Y si no lo hay en el sitio al que te vas de destino, pues tirar de picnic, tú y la persona que va contigo, o las personas que van contigo. Claro. O pregunta si puedes entrar al tupper. Madre mía. A comer. Y si te vas, por ejemplo, fuera de España a otro país, yo sí que siempre recomiendo primero mirar si hay asociación de celiaquía en ese país, descargarse, que por internet te puedes descargar un carnet, un papel con diferentes idiomas, que tienes la enfermedad celíaca, qué significa y qué supone. Y yo siempre recomiendo llevarlo impreso, porque los móviles fallan. Sí. Y cuando te vas de viaje, las coberturas y todo eso más aún. Entonces, llevarlo impreso para que tú vayas a cualquier sitio y tú lo puedas enseñar. Luego, por ejemplo, si vas a necesitar medicación, llévatela de tu casa
porque en un sitio en el que no hablan el mismo idioma, encima estar explicando en la farmacia que necesitas un medicamento y que también ese medicamento tiene gluten, puede ser un problema. Entonces, que Ya te miran raro aquí en España como para... que te lo lleves. Y luego también el kit de supervivencia. Yo en mi perfil de Instagram tengo ejemplos de cómo prepararte un kit, un mini kit celíaco para sobrevivir un desayuno, comida, cena. Yo cuando muchas veces me dicen, pero ahí hay supermercados. Sí, tanto en España como fuera de España, pero tú nunca sabes a qué hora vas a llegar, qué te puede ocurrir en la carretera, si vas a llegar con retraso. Tú puedes comer en cualquier sitio, pero yo no. ¿Y si llegamos a estar en todos los sitios cerrados porque hemos tenido una avería en carretera? ¿Qué como? Claro. Entonces hay que llevar siempre un kit. Entonces, de esa sobrecarga mental no te la quitas nunca. Claro, y eso te debe de generar un estrés Nunca. y un Entonces, claro, condicionamiento. emocionalmente pues tienes que... No te queda otra que convivir con ello, porque te tienes que cuidar. Claro. Entonces no te queda otra, pero sí que es verdad que te condiciona muchísimo, no tienes libertad para elegir. Madre mía. Luego, si quieres, hablamos un poquito más de lo que es el aspecto psicológico de esta enfermedad, pero me gustaría saber antes un poco o sea, las bases o en qué te fundamentas tú. Pongamos que ha salido un día rana y no llevas tu kit y no llevas nada. Entonces, lo primero que me gustaría saber es si prefieres jugártela y comer o no comer directamente. Y después, una vez que a lo mejor has decidido comer, ¿qué preguntas son las que le haces al restaurante y cómo tienen que ser las respuestas para que tú digas, vale, sí, puedo sentarme aquí? Yo no me la juego. ¿Tú prefieres no comer? Yo no me la juego. Yo me ha pasado de tener una avería en carretera y recuerdo que parar en la avería de carretera y ir a un bar y conforme entrar y ver el bar, mirar los paquetes de papas. Y decir, pues parece a mí que eso es lo que voy a comer. Entonces cogí el Google Maps, estuve mirando y cerca había un supermercado que estaba abierto. Entonces fui al supermercado y me cogí una ensalada, un poco de fiambre, un poco de tal, y me dice ahí, y es que para eso tengo, mis amigas me dicen que tengo mucha creatividad, de yo con cualquier cosa ya, yo tengo muchos kits en mi cabeza ya preparados, entonces yo con cualquier cosa te monto, cuando la gente dice, no, pues, ¿qué comiste? ¿Un paquete de rosquilletas? No, me cogí unas fajitas de estas que venden de maíz, con un pollo que venden en lata, con un aguacate y un tal, y me hice una fajita. Fácil, sencillo y para toda la familia. Claro, no me voy a comer un paquete de rosquilletas sin gluten. No tengo por qué. O sea, hay un supermercado abierto o lo llevo en el coche. O sea, hay opciones que no necesitan cocina. Yo voy a decir, es que no voy a tener cocina, es que no voy a tener... Bueno, pues no tienes cocina ni refrigeración, pero hay muchas opciones y muchas opciones que te pueden salvar un desayuno, comida, cena. Claro. Y en cuanto al restaurante, ¿qué tiene que decirte o qué tienes que ver tú para decir, porque claro, no te van a hacer un tour por la cocina para que tú te quedes tranquila? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que tú digas, aquí me puedo sentar, puedo pedirme algo que lo que me ha dicho me encaja? Yo, por ejemplo, minimizar riesgos. O sea, minimizar riesgos. No te vayas a salsas ni a platos tal. Tienes una sartén limpia, una parrilla, un trozo de carne, no hace falta ni que la sales. Y porfa, la paleta con la que le toques que esté limpia tal y directa al plato. Sácame aceite y tal, que ya me lo como yo. O sea, minimizar riesgos. O sea, que eres tú la que le indicas un poco al restaurante la manera correcta de hacerlo porque normalmente hay desconocimiento. Sí. Y en cuanto a los alimentos, estabas comentando antes todo el tema de la cantidad de ingredientes que llevan, entonces tú te has hecho experta en etiquetados. ¿Qué tenemos que mirar para saber que un alimento es real? Hablas de que tu alimentación se fundamenta en comida real, pero yo a lo mejor, quitando de las carnes y los pescados, todo lo demás me puede parecer un poco procesado o ultraprocesado. Entonces, a lo mejor en mi alimentación no sabría muy bien cómo hacerlo o qué decirte si me preguntas, oye, ¿tú comes alimentos reales? Pues no lo sé. Claro. Alguno habrá. A ver, sobre todo, evidentemente, cuanto más largo sea el listado de ingredientes, peor. Claro. Y luego, por ejemplo, que si tú te quieres comprar un pan, ¿qué tiene que tener un pan como primer ingrediente? Harina, ¿no? Si el primer ingrediente es almidón o es azúcar, pues ahí ya los ingredientes en las etiquetas van ordenados por la cantidad. Es decir, si lo que más lleva es harina de trigo, lo primero que va a aparecer es harina de trigo. Si lo primero que lleva es azúcar, el primer ingrediente va a ser azúcar. Claro. Entonces, eso ya te puede dar un poco una pinceleta. Yo siempre digo, a ver, los extremos no son buenos, ¿vale? Ni para
ni para cuidarse ni para no cuidarse. Es decir, hay que encontrar un equilibrio, entonces tampoco hay que volverse loco y revisar todas las etiquetas. Yo, por ejemplo, en mi cocina se fundamenta en la alimentación real, en la alimentación saludable, pero evidentemente yo también tengo de vez en cuando alguna galleta o algún chocolate. Bueno, yo chocolate gasto un chocolate muy bueno, pero alguna galleta, pero en la medida de lo posible hay que comer pues saludable y cuando escojamos un producto, evidentemente, entre uno y otro, pues intentar coger el producto que nutricionalmente sea más interesante para nosotros. Si tú quieres comer un pan, yo cuando muchas veces las personas me dicen, no, es que me he quitado el gluten porque así como pan sin gluten. Y te están el pan sin gluten que te enseñan, dices, es que si no eres celíaco y no tienes ningún problema con el gluten y no quieres comer trigo por el motivo que sea, cógete un buen pan de masa madre, de espelta, de fermentación larga o de centeno. O sea, no hace falta que te quites el gluten. Claro. No es malo. Coge un buen pan y claro, listo. coge un buen pan de masa madre, fermentado como se hacían antes, o de espelta. Es decir... ¿Que hay opciones? Claro, hay opciones, pero coge eso, pues por ejemplo, yo te diría, pues cógete un buen pan, si quieres comer pan, no cojas el pan sin gluten del supermercado, que para alguna emergencia es, oye, sí, genial, sí, lo que pero para el día a día, para desayunar todos los días, pues cógete un buen pan, si no quieres comer gluten o trigo por el motivo que sea, pues cógete un buen pan de masa madre. Si no quieres comer trigo, cógete un buen pan de espelta, de centeno. Ahora, si no quieres comer gluten, la cebada, el centeno, la espelta, lleva gluten. También. Claro, entonces, que al final es coger, yo te diría que te fijar sobre todo en el listado de ingredientes, que no sea un listado de estos imposibles de leer, claro. y que la base de ¿qué quiero comerme? Un yogur. Pues un yogur, ¿cómo se hace? Sí, con leche, fermentos lácticos y poco más. Todos hemos hecho yogur en el instituto, ¿no? Claro, entonces, un queso que tiene que llevar leche, fermentos lácticos y cuajo. A lo mejor si lleva alguna especia o algo, si está corado con ceniza o con lo que sea, pues puede llevar alguna cosa más, pero al final es, ¿qué alimento me quiero comer? Este producto lleva ese alimento y en qué porcentaje lo lleva. Sería claro. lo ideal. El problema te lo iba a decir porque justamente lo de los ingredientes sí que lo sabía porque a mí la nutrición es algo que me llama la atención y alguna vez sí que me he interesado por el tema. Y lo del orden de los nutrientes, o de los ingredientes, perdón, sí que sabía que era por la cantidad que llevaba, el que más, al que menos. Pero la mayoría de veces no te pone el porcentaje o solo te pone el porcentaje del que interesa. Si llevase un 70% de harina de trigo integral, pues te lo ponen. Pero luego de los demás no. Entonces, claro, a lo mejor el siguiente puede ser el azúcar. Pero si que el azúcar sea un 30% no es lo mismo que sea un 5%. Pero es que ahí ya nos iríamos entonces a lo que es la etiqueta nutricional, para ver el porcentaje de azúcar por cada 100 gramos o por cada unidad. Hay veces, depende de qué producto sea, te lo pone por 100 gramos o te lo pone por 125, si por ejemplo es un yogur muchas veces. Entonces ahí tienes que ver un poco el porcentaje, sobre todo de azúcar, de sal, de grasas saturadas. Claro, lo que me pasa, por ejemplo, en mi caso, es que no sé distinguir entre el azúcar añadido, porque claro, tú te compras un yogur y si no te pone nada en el etiquetado, simplemente te vas a ingredientes y a etiqueta nutricional. Si en los ingredientes tienes azúcar, en la leche también lleva azúcar, la lactosa es un azúcar, entonces está registrada como tal. Vale, tiene 15 gramos, pero ¿cuántos son de lactosa que el cuerpo le da otro tratamiento y cuántos son de añadido? Claro. Entonces no lo puedes saber. Entonces digo, eso nos ocurre hasta con las bebidas vegetales. Nos ocurre hasta con las bebidas vegetales también. Es decir, es que el tema de los azúcares y demás, eso daría para otro podcast, ¿no? Y también te va a tener que invitar por lo menos una vez a la semana. Y para hablar también del tema de las leyendas de bajo en sal o alto en bajo en colesterol o cosas así, que luego giras la etiqueta y ves que realmente la legislación en eso, pues bueno, claro. No, con eso hay. Eso es un mundo porque. Claro, si un porcentaje es tal, ya te permiten poner esa frase, entonces lo pones. Claro, espelta. Claro. Así, de grande. Y luego te vas, espelta, 3%. Y dices, ¿pero esto cómo va a ser? Sí. Y dices, pero bueno, es que de tener muy poca vergüenza ponerme la espelta. Mira, ocurre mucho a las personas con enfermedad celíaca. No podemos consumir cereales que contengan gluten, ¿vale? La proteína, que eso está en el trigo, está en la cebada, en el centeno, en la espelta, en el triclaque, pero... ¿En el? Triciclaque o algo, es que no me sale la palabra. Sé lo que es. Sí, es otro tipo de cereal, ¿vale? Pero
hay otros cereales que no contienen gluten, pero tienen unas prolaminas, ya te va a reventar la cabeza, tienen unas prolaminas que son muy parecidas al gluten. Nuestro sistema inmune, las personas con celiaquía, en los 2 primeros años de diagnóstico está desaconsejado, ojo, no el consumo, sino que reduzcamos el consumo. Eso no quiere decir que no tengas que dejar de comer eso, ¿vale? Pero que sí que reduzcas su uso, que es la avena, que tiene avenina, el maíz, que tiene ceína, y el arroz, que tiene orceína, ¿vale? Son unas prolaminas que nuestro intestino, al estar dañado, nuestro sistema inmune se equivoca. También son prolaminas que son muy parecidas a las proteínas del gluten y también da sintomatología. Entonces, en las personas con enfermedad celíaca está aconsejado que se reduzca el uso, que se reduzca, no que se elimine, que ahora estamos muy por la de esto de eliminar enseguida alimentos. Entonces, que se reduzca. ¿Por qué? Porque muchas personas con enfermedad celíaca, cuando les quitan el gluten, nachos de maíz, tortitas de maíz, harina de maíz, un montón. Claro, porque sustituyen todo por el maíz. La pasta sin gluten que te venden en el súper, la que es sin gluten, lleva harina de arroz y harina de maíz. Entonces, claro, si una persona con enfermedad celíaca, que yo lo he visto, que desayuna pan del supermercado con almidón de maíz y con tal, que come con tortitas de maíz o con también productos de maíz, que luego se hace la pasta y la pasta lleva harina de arroz y harina de maíz, y es una persona que la sintomatología no mejora. Y a lo mejor está haciendo bien toda la adherencia a la dieta sin gluten, controlando la contaminación cruzada, controlándolo todo. Y cuando vas a la despensa de su casa, a hacer la asesoría, te das cuenta, ves y dices, claro, pero es que el pan lleva maíz, los desayunos que te pones para desayunar son los copos de avena, están certificados sin gluten, pero claro, prolamina, intenta reducir un poquito el consumo, a ver qué tal vamos. Claro, porque al final el cuerpo se engaña. Claro, entonces, claro, los primeros años está desaconsejado. ¿Y por qué te contaba eso? Porque te voy a contar el caso de yo por otros motivos no puedo consumir arroz como tal, ¿vale? Y si consumo algún producto que tenga arroz, tiene que ser un porcentaje muy pequeñito de harina de arroz. Pues mi madre, que aquí le mando un saludo, con toda su buena voluntad del mundo, me compra una harina de quinoa, o sea, unos macarrones de quinoa. Quinoa, un pote de quinoa. Quinoa sin gluten, maravilloso, a mi hija. Me hace la pasta, porque mi madre tiene su apartado para hacerme mi comida cuando yo voy. Me hace la pasta, yo me la como y al X horas pues me empieza a ponerme mala porque a mí me da sintomatología digestiva el consumo de arroz excesivo. Y yo noto que no es una contaminación de gluten, porque lo sé diferenciar perfectamente, y que es por el arroz, porque aparte fue insofacto. Nada, en cuanto llegó. Y le llamo y le digo, mamá, he comido arroz. La pasta que me has comprado, puedes mirar la etiqueta. Giraba la etiqueta y era un 90% harina de arroz. Madre mía. Y un 10% harina de quinoa. Y te ponen quinoa. Es que la marca y todo tiene un nombre relacionado con la quinoa. Y entonces dices, ¿cómo puede ser? El desconocimiento total. O sea, una persona con enfermedad celíaca siempre tiene que ir girando las etiquetas. Yo siempre compro en el mismo supermercado. Porque si no, y porque así ya es. Y aún así a veces que se me puede haber llegado a colar algo, que luego he acabado haciendo asesorías al establecimiento, porque en el estante sin gluten, ir a coger una bebida vegetal, ir a ver, sabor cacao, y mira, nueva, y están en sin gluten. Y llegar a mi casa y darme cuenta de que es la misma marca que yo compro siempre, pero al llevar cacao ya contiene trazas. Ya lo ponía además que contenía trazas, que tal. Y estaba en la sección sin gluten. Entonces ya fui otro día, me di cuenta que había muchos productos que estaban colocados por ser vegetales, claro, o por ser veganos, estaban colocados en la sección sin gluten, que eso ocurre mucho, que te dicen, no, es vegano, ya, pues que vegano no es sin gluten, no tiene nada que ver. Es que se confunde todo, al final lo que tú decías es completamente cierto, que al final el que más empatiza contigo o el que realmente empatiza contigo es el que está pasando lo mismo que tú. Pasa con esto como con casi todo. Entonces, claro, para los que estamos en la otra banda es un poco complicado y es verdad que mezclamos muchas cosas y a lo mejor conceptos que escuchamos del veganismo, pues ahora vienes tú que eres celíaca y te lo comento como si, bueno, sí, claro, pues la bebida esta, ¿qué tal? No, eso conmigo no va. Claro. Y es verdad que se cruza un poquito la información, pero al final tú decías que no hace falta obsesionarse y demás, pero es verdad que al final te toca estar todo el rato con la lupa. Sí, no, siempre. Una persona con enfermedad celíaca tiene que estar mirando cada cosa que compra o que entra en casa, que sea sin gluten. Sí que es cierto, a ver, es complicado,
y te cambia la vida. Y es un apoyo, ojalá no tener la enfermedad celíaca. Pero también es cierto que con información y con conocimiento se pueden hacer las cosas y se pueden hacer las cosas muy bien. Yo, por ejemplo, soy la primera que al principio de todo me ponía más trabas. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, iba a un cumpleaños infantil, ¿no? Lorena, ¿qué te compramos? No, nada. Que no merendaré o me lo llevo yo. Y te vuelven a preguntar. Y lo quieren hacer también que se informan por su cuenta, que a lo mejor van, mira, te he hecho, y te sacan una tortillita de patata, claro, y te dices, te la han hecho con todo el amor del mundo y no me lo puedo comer. Me ha ocurrido con mi propia familia, de mi tía, te he hecho una torta de almendra porque sé que te gusta para ti. Ya, no, pero la harina de almendra era sin gluten. Y tú no sabes cómo se ha hecho, dónde se ha hecho, qué ha manipulado, qué no ha manipulado. Entonces, claro, te lo han hecho con todo el amor del mundo. Entonces, aprendes y dices, mira, vale, yo tengo una carpeta en el móvil en el que titulada por nombres de supermercados. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, Lorena, que es el cumpleaños de mi hijo, de mi hija, ¿a qué súper vas a ir? A tal, vale, no te preocupes. Mira, ¿qué quieres coger? Yo te mando, mira, puedes comprar este paquete de picos, este blister de jamón, este paquete de papa y un botecito de almendras. Y ya está. Pero no lo abras. Claro, no lo abras porque no si no... lo metas en el bol donde metes, claro, entonces, ¿no? Claro. yo cuando voy a los cumpleaños infantiles, yo tengo mi bolsita y mi kit. Esa persona está súper contento y contenta de que yo tenga mi kit. Claro, de poderte facilitar. Y yo estoy súper agradecida de eso. Y luego ves, pues poquito a poco, pues la gente de tu alrededor va adquiriendo conocimientos. Hay gente que no quiere, porque no quiere, o sea, no quiere hacerlo, y te ve como un problema, y hay veces que no te invitan a los sitios porque eres celíaca. Eso es así, eso es una realidad. Pero bueno, a mí la celiaquía me ha quitado la libertad, pero también me ha quitado la venda en los ojos con algunas personas. Eso es una realidad. Claro. Porque cuando tú tienes un problema, yo siempre digo que hay 3 tipos de personas. ¿Vale? Está la persona, que eso lo digo yo, pero lo he cogido de mi amigo Tomás Navarro, psicólogo, que lo recomiendo 100%, de la Senda Kaizen, escritor, y él, en uno de sus newsletters, él comentaba que en los problemas en la vida tenemos a 3 tipos de personas. Están las personas que cuando hay un problema desaparecen. Chao, que te vi. Están las personas que cuando tienes un problema se quedan a modo salvadores. Pero que realmente, cuando tú estás bien, luego no se alegran, porque te quieren ver mal. Y se sienten a gusto, ayudando, no necesitan, ¿no? Entonces luego no se alegran cuando tú estás bien. Otros. Eso es una realidad. Y si lo piensas, seguro que si has tenido algún problema en la vida, mayor o menor, seguro que alguna persona así has tenido. Y luego están las personas que realmente se alegran por ti, que han estado cuando estabas mal y que cuando estás bien se alegran incluso más que tú de tus propios progresos. Eso es una realidad. Sí. Yo este fin de semana colgaba una foto en bicicleta. Yo cuando llegué al diagnóstico de celiaquía llegué muy malita y había tenido que dejar de hacer deporte. Claro, a mí el deporte me encanta. Tengo esta formación para estructura y demás y yo había tenido que dejar de hacer deporte. Yo volverme a subir a una bici y poder hacer kilómetros o volver a correr una carrera como corrí el año pasado, yo llegué a meta y tenía ganas de llorar. Y las personas que han estado, que me han visto y que ven que puedes volver a hacer determinadas cosas, se alegran incluso más que tú. Claro. O sea, y lo notas, y lo sabes. Entonces, las personas de tu alrededor, con esto quiero decir que la celiaquía es un problemón, es una realidad. Pero que luego, si tienes un amigo o una amiga celíaca, lo puedes invitar a tu casa. O sea, no a la discriminación claro, de los celíacos. Que se puede hacer. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de decir, muchas veces, pues Lorena, cómpralo tú. Que sí, que yo tengo que ir a comprar, que me tengo que preocupar, pero bueno. Pero ya estás en la reunión. Pero claro. cuentan conmigo y tengo la suerte de que muchas veces es, no, Lorena, es que queremos que todo sea sin gluten. Entonces, cómpralo todo tú o vamos a comprar contigo para que todo en la mesa sea sin gluten. Eso para mí es una paz mental. Porque yo estoy sentada en una mesa y no me tengo que preocupar más que nada de disfrutar de la compañía. Y eso es una persona con enfermedad celíaca de normal no lo puede hacer. Claro. Por eso yo cuando me voy de vacaciones, a mí siempre me gusta buscar destinos donde por lo menos pueda hacer una comida o una cena fuera y tranquila. El poder sentarme con la persona que me ido de viaje y simplemente estar disfrutando de la comida. ¿Cómo acepta la cabeza encima hoy en día, que parece que la libertad es lo más básico que tenemos, que todos la anhelamos, que todos queremos viajar, todos queremos disfrutar,
además es lo que se ve, te da envidia a la gente que viaja, Sí, que sí, sí. disfruta, que demás. ¿Cómo acepta tu cabeza esto lo tenemos que cortar y a partir de ahora vas a tener 150.000 preocupaciones cada vez que salgas de casa? ¿Cómo afecta eso a tu día a día? Lo llevas. Lo llevas. Yo sí que es verdad que tengo una actitud positiva. Yo siempre digo, problemas, soluciones. Es mi lema, problemas, soluciones. O sea, yo recuerdo cuando llegó el diagnóstico de la celiaquía, que a mí me gusta mucho, me ha gustado siempre mucho comer. Me gusta mucho ir a sitios que me sorprendan, platos diferentes. Claro, cuando llegó la celiaquía fue como, ¿ahora qué? Yo me resigno a comer pechuga torrada y ensalada. Y fue ya cuando me puse también a trastear en la cocina y demás. Entonces, o sea, es que no te queda, entonces lo llevas, yo intento ser siempre actitud positiva y venga, va, aquí, pues no, pues me llevo un tupper. Hace poquito, por ejemplo, me pasó un concierto en Castellón y hablé con el sitio y me dejaron entrar la comida sin ningún problema. Claro, tú ves a todo el mundo encima son food trucks de sitios de Michelin y demás. Ostras, Y claro, qué guay. pues tú estás ahí viéndolos con envidia. Cómo se están comiendo su brioche, con su no sé qué, con su torrezno, con su salsa de no sé cuánto. Y tú estás ahí con tu fajita de pollo de casa mirando diciendo, Qué ¿por rico. qué? Claro, pues y luego pues yo siempre digo que detrás de cada tupper hay muchas emociones. Muchísimas, muchísimas. El tener que estar pensando, el tener que preparar, el tener que tal, y luego te sientas en una mesa en la que hay gluten y tienes que ir con un montón de cuidado de que no te pase nada por encima, de que no toquen tal, de que si por ejemplo hay papas y las abren y son sin gluten, cógelas antes y ponte tú en tu plato, porque cuando empiezan a meter la mano de los bocadillos y de todo, ya no puedes. Claro. Entonces estás siempre así, estás siempre en alerta. Alerta. Siempre, siempre. Eso no te lo vas a quitar nunca. Eso es un estado en el que el cuerpo no puede aguantar todo el rato. ¿Practicas algún ejercicio, practicas meditación o algo que a ti te ayude a decir, bueno, no estamos tan mal? Pues mira, la gestión emocional es muy importante. Cuando me diagnosticaron celiaquía, decidí ir a un equipo de psicología especializado en este tema para que te orienten un poco, más que sobre todo a gestionar las emociones que te genera la incomprensión. Más que cómo me puedo acoplar yo a los sitios, la incomprensión. Porque el tener que estar siempre explicando qué es una enfermedad autoinmune, que yo no puedo tal, y muchas veces tener que aguantar bromas, comentarios, se hace difícil. Toda la carga que te he contado, le sumas eso, Ya llega un momento que satura. se hace difícil. Y luego también además lidiar con el resto de problemas de salud que trae consigo la celiaquía, que la celiaquía no viene sola. Entonces, se hace difícil, hay que gestionar. Y luego, por ejemplo, pues típicas técnicas para el estrés, pues sí, yo me suelo poner un poquito a veces meditación por la noche. Luego me he comprado el reloj este maravilloso que se hace de noche en la habitación. Ah, no lo Y conozco. que sí pasa un sonidito y me ayuda a dormir, me relaja un poquito. Yo he intentado Sí. meditar por la noche, pero tengo que meditar por el día. Me lo Bueno, cada recomendó uno. un invitado que pasó por aquí y que podía meditar. Hay como dos puntos, mañana o noche. Sí. Intenté por la mañana bien, por la noche Meditación guiada. 30 primeros segundos caigo, pero como si me hubieran disparado. Digo, yo no sé si este es el efecto de la meditación o no, pero... Bueno. Sí, no, claro, cada uno tiene sus efectos. Sí. Pero es verdad que se basa en estudios, que no es algo baladí, que se diga por decir, que es cierto que tiene sus resultados y tiene sus efectos. Entonces, claro, todo lo que te ayude a paliar ese estrés mental que tienes que sufrir, ese estado de alerta continuo y permanente, eso al final te viene muy bien. Sí. Y lo que pasa es que yo creo que todo esto de lo que hemos hablado y todos estos problemas que tienes, hemos hablado, pues claro, que con una mejor legislación, con una mejor conducta y con una mejor formación, sería tu vida bastante más fácil. Sí. Y para eso yo creo que lo que haces muy bien y el trabajo que llevas cara adelante me parece muy de admirar, es el tema de la divulgación. Oye, pues algo que genera bromas, que genera incluso mucho hate, yo creo, porque, claro, eres podemos contar. Sí, voy por ahí porque al final es la exagerada, porque yo, por ejemplo, no lo sabía. Todo esto que me estás contando yo no lo sabía. Entonces yo desde fuera también puedo pensar, si todo esto me lo cuentas y yo no te conozco, simplemente lo escucho, puedo pensar de primera, joder, qué exagerados. Pero claro, hasta que conoces bien el caso, conoces bien la enfermedad y conoces los síntomas y las posibles consecuencias que tiene.
Entonces, claro, todo eso que tú haces de divulgación, ¿cómo lo manejas o cómo lo gestionas? Porque al final meterse en redes con un tema así es Claro. complicado. Yo, cuando me creé el perfil de versión gluten free, lo primero de todo era simplemente recetas. Recetas porque dije, ostras, que se vea que comer sin gluten no es comer soso ni comer poco variado. Yo cuando la gente me pregunta, ¿qué comes? Pues muchas cosas, posiblemente más que tú. Porque en mi cocina entran harinas que en tu cocina posiblemente no entran. Yo Claro. tengo harina de trigo sarraceno, harina de tef, harina de amaranto, de sorgo, o sea, de yuca, de boniato, la chufa, que es maravillosa, que a mí me encanta, de frutos secos, de legumbres, de semillas. Ostras. Es que hay infinidad de opciones para hacer y de trastear y mucho es más fácil de lo que parece. Yo me das un microondas, me das un donut, huevo y harina de trigo sarraceno y te hago unos donuts al microondas sin azúcar ni nada porque el mango ya tiene azúcar que te quedas alucinado. Es decir, que además no es tan difícil. Hay cosas que sí, por ejemplo, conseguir un buen pan en casa y demás es complicado, pero que hay muchas recetas que mis amigas que, por ejemplo, no son celíacas y tienen niños pequeños y no les quieren dar azúcar y demás, que cada 2 por 3 me mandan fotos de los peques con los donuts o con los helados o con... Porque al final son un poco también para todo el mundo, pero sobre todo para personas con enfermedad celíaca, que vean que no es tan difícil comer sin gluten y comer sano y comer bueno. Claro. Y comer con sabor, con cosas y que no sean ultraprocesados, ¿no? Porque muchas veces cuando una persona diagnostica celiaquía se va al supermercado y arrasa con los ultraprocesados. Eso no es una alimentación sin gluten sana, como corresponde. Además, en un cuerpo con una enfermedad autoinmune inflamado, dale todos los ultraprocesados. Entonces, yo mi perfil empezó con recetas y yo hasta que no he tenido la formación que yo he querido tener y que no paro, yo siempre estoy estudiando. Es infinita. No me he puesto a hablar de. Es decir, yo no quiero que nunca nadie me decir que haces ahora, y sobre todo hablando de una cosa tan sensible como es una enfermedad que además padezco, y aunque no la padezquiera, ¿no? O sea, es algo muy serio. Claro. Entonces yo todo lo que hablo sobre etiquetado de alimentos, sobre alimentación, sobre nutrición es porque me he formado y tengo formación para poder hablar de ello. Me parece fundamental porque hoy en día hay mucha información en redes y hay que ver bien dónde se consume. Sí. Esa información, que sea siempre información veraz, información fiable, información. Yo cuando, o sea, muchas veces hay personas que dicen, te pregunto por privado, te pregunto a ti porque sé que antes de contestarme te vas a leer no sé cuántos estudios de investigación. Porque para poder hablar de algo así tienes que tener una fundamentación. A mí no se me ha ocurrido hablar de una etiqueta de un alimento, aunque lo supiera, sin tener la formación antes. Porque a lo mejor también me puede estar equivocada en algo. A lo mejor hay algo que puedo no saber. Sí, claro, todos nos equivocamos. Entonces, a mí sí que siento que a mí estudiar me ha gustado mucho, siempre, y aprender a mí me encanta. Yo hago la carta a los Reyes Magos y una de las cosas que siempre pido es algo para aprender. Hago un curso de algo, un libro de algo. Entre lo que yo pido, una de las cosas que siempre hay algo para aprender. Me lo apunto para pedírselo yo también estas Navidades. Y la verdad es que pues, yo considero que aprender es fundamental y sobre todo para poder hablar de algo tan importante como esto. Claro, ¿dónde se puede buscar información veraz y contrastada? Porque al final lo que tú dices es cierto y pasa en la celiaquía como pasa en cantidad de cosas que hay muchos creadores de contenido, todos se quieren ganar la vida, para ellos subir tienen que lanzar un mensaje que nunca antes se haya dicho o que sea más disruptivo. Grandes titulares. Entonces, claro, lanzan muchas veces información y ellos, si consiguen más seguidores, es mejor que si informan de verdad. Entonces, claro, ¿dónde tú puedes decir, voy a irme a una fuente veraz donde pueda contrastar esta información? Depende también un poco qué tipo de información quieras buscar, pero por ejemplo, si es algo que esté relacionado, pues un organismo oficial, por ejemplo, lo que te comentaba antes del diagnóstico de la celiaquía, hay un manual de diagnóstico que está publicado por el Ministerio de Sanidad. Entonces, si tú por ejemplo, ves por internet que alguien ha puesto, me han diagnosticado celiaquía con tal test de intolerancias alimentarias, vete al Ministerio de Sanidad y míralo, o la Asociación Española de Gastroenterología, o hay diferentes organismos que tú puedes ver. Luego, por ejemplo, el tema de si alguien te dice que está basado en un estudio de investigación, ¿vale? ¿Qué estudio de investigación? ¿Dónde está publicado ese estudio de investigación? ¿En qué revista científica está publicada? Sí, porque eso pasa mucho, porque además
ahora mismo hay mucho creador de contenido. También quería preguntarte sobre ChatGPT, ¿no? Que ahora mismo es el mejor amigo de un montón de gente, todo se le pregunta y hay cosas muy delicadas que ya están advirtiendo de decir, oye, no preguntéis cosas médicas porque encima ellos, esa entidad está preparada para contestar. Sí, Entonces sí. te va a lanzar un diagnóstico o lo que tú le pidas o incluso te va a decir qué medicación te tienes que tomar o en qué cantidad. Siempre te pone que revises con tu médico y demás, Sí. pero tú de momento ya, Sí, pero ya tú te ya lo ha lo has dicho. mirado. Entonces ya el mal está hecho, como yo digo. Pero además hay muchos creadores de contenido que se basan en ChatGPT para sus guiones Para... o para su contenido. Y incluso a mí me ha pasado de que ChatGPT te dice, tú le dices, básamelo en estudios. Y ChatGPT dice, pues perfecto, según el estudio de la Universidad de Massachusetts, ahí lo tienes. Y luego Claro. buscas el estudio y dices, si no Conflicto existe. o conflicto, o tiene un montón de conflictos de intereses y demás. Entonces, claro, hay que ver bien dónde. Primero, si pone fuente de información, ver esas fuentes de información o quién te lo dice. ¿Quién te lo dice? ¿Dónde se ha publicado esa información? Contrastar siempre, sobre todo cuando está relacionado con la salud. Claro. ¿Se hace celiaquía o no se hace celiaquía? Cuando está relacionado con la salud, antes contrasta, revisa bien. Claro, y Esa para ello hay que irse información. a las páginas que dices tú de organismos Claro, oficiales, ¿no? claro. O si, por ejemplo, pues asociaciones, en este caso, pues está la Asociación Española de Gastroenterología, Ujú. que tienen, por ejemplo, incluso no solamente es para personal sanitario, tú como hay un perfil de paciente que tú puedes ver incluso dietas para intolerantes a la lactosa y demás, tú puedes ver consejos, puedes ver manuales, puedes ver, luego hay asociaciones de personas con enfermedad celíaca o de patologías también hay asociaciones, pues te puedes informar con ellos y que ellos te den fuentes de información o que te den manuales o que te den cosas para que tú puedas comprobar que esa información es real. Claro, El tema de sanidad tenemos que contrastar siempre muy bien la información, claro. súper importante. Sí, estás hablando de la dieta y de todo lo que se puede consumir y demás. Y me has dicho que tú eres muy creativa, que intentas hacer muchas recetas y demás. Entonces imagino que tú no sigues una dieta como tal de hoy toca pechuga No, con no sé qué, que vas inventando. Pero ¿cuáles son los alimentos que en tu cocina no pueden faltar? es que mi cocina rota mucho en el sentido de que no, es que es muy importante la alimentación, muy importante. O sea, hay muchísimos alimentos y muchas veces las personas, por eso digo, cuando la gente dice, ¿tú qué comes? Como muchas cosas. O sea, hay muchísimos alimentos por comer. Ahora mismo ya hay una moda de los suplementos que yo no digo que no sean necesarios, que yo, por ejemplo, también llevo suplementación porque al tener el intestino mal, pues tengo una mala absorción de determinadas vitaminas que necesito, de momento, suplementación. Pero hay muchísima moda con suplementación. Por ejemplo, los omega, ¿no? Pero tú en la dieta, o sea, lo comes porque a lo mejor no te hace falta suplementarte, te hace falta introducirlo en tu alimentación. Meter un poquito de sazón. Claro. Yo, por ejemplo, no sigo una dieta de hoy me toca esto, hoy me toca tal, hoy me toca tal, pero sí que una alimentación en la que no me falte ningún grupo de nutrientes. Que tengan pues, su hidrato de carbono, que tengan la proteína, que tengan el vegetal, que tengan la grasa saludable. Es decir, sí que mis platos que sean como tocan. ¿Haces lo del Claro. plato perfecto? Lo de Entonces, dividir. no lo divido porque a mí me gustan los colorines, me gusta, pero sí que si lo separara, Sí que están. sí que estaría. Yo, por ejemplo, que no puede faltar, para mí no puede faltar la harina de trigo sarraceno, es una de las que más gasto para hacer cosas que lleven cereal. La harina de tef, es maravilloso. La chufa, yo desayuno todo, yo siempre desayuno con café, un buen café, que eso también daría para otro podcast, con bebida de almendra o bebida de chufa, y me la hago yo. Normalmente siempre tengo algún brick para emergencias, pero yo me la hago yo porque yo con la pulpa, por ejemplo, de la chufa, hago un montón de cosas. Hago galletas, hago bizcochos, hago granola, hago... Aparte, ser celíaco es muy caro. Entonces, hay que exprimir la creatividad y de un producto se tiene que sacar bastantes cosas. Yo, por ejemplo, te diría que de harinas no me faltan nunca la harina de trigo sarraceno, la harina de tef y la harina de chufa. Para repostería, harina de almendra, harina de coco, carne, pescado, pulpo, calamar, los cefalópodos que son muy interesantes a nivel nutricional, omegas, boquerones, sardinitas, anchoas,
bivalvos, mejillones, berberechos, que son súper interesantes. Pues también, que lo ideal es, por ejemplo, berberechos y mejillones, lo ideal es comerlos en cristal natural, pero cuando no, pues tiras de lata, que no es lo ideal, pero bueno, lo que te decía antes, los extremos no son buenos. Claro. Entonces, vas a cogerte una lata, por ejemplo, tú me dices, Lorena, pues yo quiero hacer la receta que tienes de tartar de berberechos con mejillones, que lleva mango, tomate, pepinillos, berberechos, mejillones y un poquito de mostaza de la buena. Y está buenísimo, unas endivias. Pues, por ejemplo, te diría, para coger una buena lata de conserva, aunque sea en lata, que tenga, ¿qué vas a comprar? ¿Berberechos? ¿Qué tienen que tener? Berberechos, agua, sal, fin. Si empieza a tener Ya opta fuera. por el otro. Yo solo pienso en la pedazo de cocina que tienes que tener. O sea, tiene que ser... No, tengo una despensa grande. Tengo una despensa grande. Hombre, más te vale. Luego, por ejemplo, pues evidentemente, pues fruta y verdura. Fruta y verdura. Hay algunas que son básicas que están todo el año, que las tengo todo el año, aunque no sería lo ideal, pero todo el año. Y luego yo, por ejemplo, fruta de temporada. De temporada. Al final, mira, hay un documental en una plataforma que se llama, no voy a decir el nombre, pues acaso no se puede. No, se puede, Sí, de vale, todo, en Netflix, que se llama 100 años de vida, y que es una persona que analiza, ¿solo son las zonas azules? No. Vale, en el mundo hay unas zonas azules, que son zonas, son regiones, en las que las personas que viven allí son personas que viven más de 100 años, pero más de 100 años con una calidad de vida muy buena. ¿Vale? Y esta persona va a analizar a ver esas personas que viven allí, ¿qué hacen para vivir esos años y con esa calidad de vida, ¿no? Pues todas coinciden en diferentes cosas, pero que coinciden, que es que se mueven, que el deporte que hacen es el que hacían nuestros abuelos, sí, el campo, la tierra, labrar y cultivar. Se mueven, comen comida de proximidad, real y de temporada. ¿Que ahora que es temporada de melón? Pues come melón. ¿Qué es temporada de fresas? Pues come fresa. ¿Qué es temporada de paraguayos? Pues come paraguayos. ¿Que el melón no te sienta bien? ¿Cómo te lo comes? Claro, por ejemplo, ¿no? Es decir, muchas veces el problema no es el alimento, es cómo te lo comes o el producto en el que te lo estás comiendo. Vivían en comunidad, se ayudaban de unos a otros. Por eso para mí es tan importante las charlas de divulgación y todo eso, el ayudarse, el crear comunidad. Es que eso es muy importante. Entonces, el comer de temporada, pues, mi despensa no faltaría eso. Harinas de un buen cereal sin gluten, otras harinas de frutos secos para hacer algún bizcochito o alguna cosa, fruta y verdura de temporada, y luego pues carne y pescado. Algunos caprichitos. Buen chocolate, eso sí, también. Sí, el buen café y el buen chocolate no puede faltar. Frutos secos, que también son muy interesantes, que ahora están muy demonizados, y los frutos secos, si no tienes ninguna alergia ni nada, son maravillosos. Avanti. ¿Gluten free o frutos secos? Depende. Ya estamos. Depende, si son al natural, sí. Bueno, claro, si son fritos, tostados o fritos, pues ya entonces hay que ver que no. Del proceso. Sí. Que es lo que te decía antes, que la almendra no lleva gluten. Pero claro, a lo mejor está en el mismo sitio en el que se han podido llegar a. Al final me lo aprendo, ¿eh? Al final ya sí, verás tú cómo al final me lo aprendo. En el próximo podcast habrá aquí un picoteo sin gluten. Desde luego. Me ha llamado mucho la atención lo de las zonas azules. Sí. Porque es verdad que se pierde un poco también la cultura y el apego a lo natural y a la tierra y a un poco. Has dicho lo de comer fruta cuando es temporada, y es que es verdad que ahora en cualquier momento tienes fresas, en cualquier momento tienes melones, en cualquier momento tienes sandías. Ya de hecho pasa que la mayoría de gente no sabe cuándo es la temporada de las frutas. ¿Por qué han dejado de poner fresas en el Mercadona? Pues porque no debería haber fresas en Mercadona. Si hay fresas en Mercadona, o no las compres o mira a ver de qué transmutación ha salido eso, porque no puede ser fresa a la que, como tú decías, le haya dado el sol y demás. Entonces, me parece súper interesante, me parece también que daría para muchas horas de conversación. Sí. Pero me gustaría también saber un poquito cuál es el camino que a ti te gustaría recorrer, cuáles tus proyectos de futuro y cómo te ves tú a ti misma en un periodo medioplacista, quizá de unos 5 o 10 años. ¿Cómo te gustaría verte o qué es lo que te gustaría haber conseguido? El Ikigai, ¿no? El Ikigai, sí. Bueno, pues yo me veo evolucionando mucho, pero sí que siguiendo la línea del poder divulgar, el poder ayudar, el poder compartir conocimiento, me parece fundamental. Yo no sé si viviré 100 años como los de las zonas azules, Ojalá. pero
intento cumplir sus cosas, ¿eh? Una de ellas es la comunidad, pues el crear comunidad, ¿no? El ayudarnos unos a otros. Estas personas no tienen estrés, no tienen envidias, no tienen... Y al final eso es lo bonito, ¿no? Alegrarse de lo que le pasa a la persona de al lado. Si no te está haciendo daño a ti, alegrarse de lo que le está pasando a la persona de al Y lado. normalmente son comunidades que ni tienen iPhones, ni tienen Lamborghinis, ni nada, posiblemente sepan lo que es. Sí, O sí, sea sí. que y viven muy, muy felices. Sí. Y yo espero que de aquí 5 años pues hayan cosas, pues que tengamos más opciones donde poder ir, pero bueno, si yo me veo, pues sí, espero poder seguir divulgando y creciendo en esta área de mi vida. Sí. Genial, pues aquí estaremos, Lorena, para seguir tus pasos. Y bueno, Seguimos esta es tu hablando. casa, estás invitada cuando quieras. Tienes muchísimos temas, Tenemos entonces, para hablar. entonces callados no nos vamos a quedar. Lorena, Bueno, muchísimas gracias por venir. gracias a ti.